En el año 2020, este año que estamos viviendo, se cumplen precisamente 72 años desde la fundación de la CEPAL. 72 años desde ese momento en el cual América Latina decide emprender un camino hacia lo que habíamos definido como desarrollo, definiendo el desarrollo como un proceso de industrialización sustitutivo de importaciones, de un camino que buscaba romper lo que se consideraba como una relación de dependencia con centros de producción industrial, llamados los países desarrollados, encabezados por los Estados Unidos, en una estrategia, como ya lo dijimos en el video anterior, que apuntaba precisamente a crear nuevos mercados sur-sur, a crear nuevos mercados entre los países llamados subdesarrollados o poco desarrollados o en vías de desarrollo, con los cuales se podría tener un intercambio más justo, pero a la vez formar a través de la integración ambientes, estructuras productivas de gran escala, repartiendo geográficamente distintos proyectos de industrialización que le dieran a cada país pues una tajada de ese proceso de industrialización que se buscaba y la oportunidad de aspirar a participar de mercados ampliados, sumados todos los países que de alguna manera se iban integrando a este gran proyecto que CEPAL intelectualmente, ideológicamente, técnicamente, llamémoslo así, reconozcámoslo así, lideraba. Las cifras que vamos a ver a continuación corresponden a informes publicados por CEPAL. CEPAL comienza a publicar informes en 1948. El informe de 1948 corresponde a un análisis de, 1900, de ese año, pero publicado en 1949, y así sucesivamente CEPAL va publicando año por año informes relativos al desarrollo de América Latina. Informes que tratan tanto sobre la estructura como sobre la coyuntura año a año que va enfrentando las principales economías de América Latina. No habla de todas las economías los informes. Generalmente se ciñen a aquellos países con mayor población, muy especialmente los de mayor población, y también aquellos de mayor desarrollo, haciendo informes, intercalando informes sobre otros países año a año que ellos van seleccionando de acuerdo a su propio criterio. Estos informes están disponibles en una biblioteca creada por CEPAL, está digitalizada, parte de esos informes los hemos bajado nosotros, los poseemos digitalmente y a mis estudiantes pues siempre los pongo a disposición de ellos. Eh, Lamentablemente las nuevas generaciones y las nuevas modas en las universidades siempre hablan de que las bibliografías no pueden tener más de 5 años de antigüedad, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, para conocer la historia y para conocer lo que ha venido sucediendo en el mundo, es necesario recurrir a lo que ocurrió, recurrir a lo que ocurrió en los momentos sobre los cuales estamos comentando. Y qué mejor que la voz autorizada de CEPAL en el sentido de cómo se pensaba
y cómo nos dibujaba CEPAL esa realidad en 1948, fecha de su primer informe. Vamos a hablar sobre las posiciones de los países que CEPAL consideraba como de mayor desarrollo y menor desarrollo en América Latina. Y un criterio absolutamente válido, inclusive en los días de hoy, para definir el desarrollo relativo, al menos para dar indicios sobre una posición de desarrollo relativo de una sociedad, está dado por el PIB per cápita, Producto Interno Bruto per cápita. Claro, hoy hablamos muy mal de ese indicador que no nos habla sobre distribución, que no nos habla sobre equidad, bla, 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 todo el bla, bla, bla que queramos, pero es el indicador fundamental. Un país, por más equitativo que sea, no puede llevar el bienestar más allá de su propia capacidad económica. Un país puede ser muy equitativo, pero si es pobre, es equitativo en pobreza, reparte pobreza. Un país, lo ideal sería que fuera equitativo en riqueza, pero para ello necesitamos estar hablando de un PIB que sea lo suficientemente alto como para permitir una vida digna a cada uno de sus ciudadanos. Entonces, lo fundamental, lo importante, son los medios de vida, la capacidad que tiene un país para generar riqueza. El cómo está distribuida esa riqueza, vamos a ver otros indicadores que la propia CEPAL nos da en su momento y que nos va a hablar precisamente de esa distribución. Y no nos las va a hablar en términos como lo hablamos hoy sobre índice de Gini y todo lo demás. Nos los va a hablar precisamente sobre el acceso que tiene la gente a los distintos mercados, especialmente mercados de consumo. Aquí los indicadores que vamos a usar en este primer análisis que vamos a hacer se refiere por un lado al PIB per cápita y por otro lado al consumo de energía. Hoy también el consumo de energía es un indicador importantísimo. Claro, se suma a ese indicador otros, energía, cuál es el origen de la energía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el indicador de la energía es importantísimo porque de alguna manera nos dice y nos habla sobre el nivel de producción y sobre el nivel de vida de una población. Un país que tiene un bajo consumo de energía per cápita, pues es un país donde la industria está ausente, porque la energía mueve la industria. Es un país donde el consumo moderno está ausente, porque es un país donde los hogares no tienen refrigeración, no tienen ventilación, no tienen iluminación, se siguen iluminando con velas o con lamparitas de querosén. Un país con una baja consumo per cápita de energía es un país que no tiene transporte, es un país que no tiene movilidad ciudadana y movilidad de bienes y servicios. Entonces, estos dos indicadores combinados los usa CEPAL en 1947 para hablarnos sobre el estado de desarrollo de los países. En realidad, no vamos a hablar de 1947, vamos a hablar de 1955. Es precisamente en la memoria de 1956 que aparece este indicador, pero de alguna manera nos muestra esa realidad que forma parte de la estructura de América Latina, que no había cambiado mucho en el tiempo entre 1945 y 1955. Era una estructura muy similar. ¿Cuáles son los países de menor desarrollo relativo en América Latina? Tanto desde el punto de vista del PIB per cápita
es decir, los que tienen el más bajo PIB per cápita, como desde el punto de vista del consumo de energía. Estos son Haití, el que está más abajo de todos, está Bolivia y está Ecuador. Sí, Ecuador. Quienes conocimos el Ecuador antes de 1972, tenemos plena conciencia y recuerdo de ello. Ciudades con energía eléctrica, pues era Guayaquil y Quito, Cuenca y creo que Loja. Ciudades como Quevedo no tenían luz eléctrica, ciudades grandes no tenían luz eléctrica. Algunas tenían, por ejemplo, una planta municipal que prendía de noche y daba alumbrado público, pero las casas no tenían refrigeradora. Se usaba la refrigeración por Kerex. Las amas de casa no tenían plancha, planchaban con carbón. Estamos hablando hasta 1972, señores. Las cocinas eran de Kerex, las más lujosas, o de carbón, las más pobres. El consumo de energía era sumamente bajo. El Ecuador que conocemos después de 1972 es otra historia. Entre 1972 y 1976, el Ecuador se moderniza, tiene la primera refinería de petróleo, la que todavía sigue teniendo porque no hay ninguna nueva, es la de Esmeraldas. Es el momento en que se construyen las grandes carreteras de Ecuador. A Machala, por ejemplo, se viajaba en motonave, duraba 12 horas el viaje hasta Machala, lo que hoy dura 3 horas por carretera. Babahoyo, la misma cosa. A mí me correspondió viajar a Babahoyo por tierra cuando la carretera estaba construyéndose. El viaje duraba 5 horas. La alternativa pues era en barco del malecón de Guayaquil a Babahoyo. La Panamericana Norte no existía, de Quito a Ibarra y a Tulcán era más o menos 11 horas de viaje, lo que hoy se demora ir desde Guayaquil hasta Tulcán, pues en ese entonces el viaje era desde Quito hasta Tulcán o de Quito a Ibarra. Carreteras como las que hoy conocemos eran realmente pocas. La carretera de Santo Domingo a Quito fue construida en el año 65 recién. Estamos hablando de cerca de 10 años antes de este momento que estamos viendo en la historia. Y así otras carreteras como la Panamericana Sur, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, Ecuador, estamos hablando de 1955, era considerado como una de las economías más retrasadas de América Latina. ¿Cuáles eran las más desarrolladas? O por lo menos las que tenían estos dos indicadores más altos. La primera era Venezuela. Venezuela era el país que tenía el consumo de energía más alto y asimismo el PIB per cápita más alto. Y Venezuela era un caso especial porque Venezuela era un país que se había desarrollado muy rápido a partir del petróleo, que comenzaba a desarrollarse socialmente a partir de la migración, especialmente europea, italiana y española, pero que no tenía esa tradición que tenían otros países como Argentina, Uruguay, Cuba y Chile. Estamos hablando de Argentina, Uruguay, Cuba y Chile como aquellos países con el más alto per cápita y con el mayor consumo de energía. Dentro de ese grupo también entra Panamá, pero Panamá tiene otras características muy particulares que los trataremos aparte. Por ahora, quedémonos aquí en este video.